Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. La Asociación Española contra el Cáncer recientemente ha desarrollado una serie de charlas vinculadas con ese problema, con el cáncer. En una de ellas participó la uróloga Bárbara Padilla. Ella es, además de uróloga, es cirujana, pasa consulta evidentemente y se encarga de todas las pruebas que tienen que ver con los diferentes procesos que forman parte de las dolencias vinculadas a todo el aparato urinario. Ella es una de las facultativas que forman parte del complejo asistencial de Zamora y en esta charla puso de manifiesto, Bárbara, buenas tardes. Muy buenas tardes. Algunas de las principales dolencias vinculadas a lo que tiene que ver con la urología y a los diferentes procesos de cáncer. ¿Por qué consideras, Bárbara, importante hablar de la salud prostática de forma abierta? Pues es importantísimo porque cualquier tipo de sintomatología que pueda causar la próstata es muy común. El cáncer es una parte de lo que puede tratarse en la próstata, pero de hecho eso no suele dar muchos síntomas. Da más síntomas una próstata que crece de manera natural. A partir de los 40 50 años pues se puede empezar a tener el chorro más flojo, levantarse uno por la noche, tener urgencia por ir al baño, aunque no sea tantísima la cantidad de tiempo que se ha estado esperando o cantidad de orina que haya en la vejiga, y eso que muchas veces se asocia mentalmente, uno lo asocia a la edad, pues puede tener una solución, y saber que eso tiene soluciones pues es importante para todos. ¿Qué es lo que más desconocemos los hombres sobre la próstata? Yo creo que se desconoce para qué sirve, que no es solo un quebradero de cabeza, no es una cosa evolutiva ahí para fastidiar, sino que la próstata está para formar lo que es el líquido del semen. Entonces uno se imagina, porque es lo que ha estudiado en biología, que si los espermatozoides se hacen en el testículo, se fabrican allí, pero luego se tienen que mezclar con el semen, que es el que es fabricado por la próstata, y luego ya sale con la eyaculación en el momento en el que tiene que salir. Vamos a hablar sobre la próstata y los síntomas. ¿Cuál es la función real de la próstata, de ese organismo masculino? Su función real es esa, la de generar el semen. Lo que pasa es que también está justo rodeando el cuello de la vejiga. Entonces, cuando se es joven, esa próstata es pequeña y solo se dedica a fabricar el semen, pero cuando ya se va haciendo, el hombre se va haciendo mayor y ya no tiene esa función, como que pierde un poco su sentido, y lo que hace es ponerse a agrandarse. Dentro de ese agrandamiento, al estar en la salida de la vejiga, es cuando empieza a molestar para orinar. Empieza a ser un obstáculo para que salga la orina con comodidad. O sea que es verdad eso de que la próstata crece con la edad. Es cierto, pero no siempre se relaciona el tamaño de la próstata con los síntomas. Eso es una cosa que a veces depende de la forma que tenga, de si crece un poco más aplastando la uretra, el conducto que saca la orina de la vejiga, o si crece un poquito a lo ancho, que entonces a lo mejor molesta menos, o si se mete un poquito hacia la vejiga y hace como una válvula. No todo el mundo que tiene las próstatas grandes orinan mal, ni todos los que orinan mal la tienen muy grande. A veces es que ha tenido mala suerte y le ha crecido la próstata en el sentido que más le molestaba. ¿Y cuándo, en relación con todas esas circunstancias, debemos de acudir al urólogo? Siempre porque tengamos un síntoma que empecemos a notar que no entra dentro de lo normal. Pues eso, que yo voy al baño y pueden darse dos circunstancias. Voy al baño y tardo en empezar a orinar mucho más de lo que siempre he tardado. O yo estoy en un momento totalmente normal y de repente me dan unas ganas horribles de ir al baño. Esa es como el otro extremo, que son
los dos síntomas que pueden estar ocasionados o por la vejiga o por la próstata, pero que están asociados a ese equilibrio que hay del vaciamiento de la vejiga. Hemos oído hablar en muchas ocasiones del PSA. Yo creo que existe mucha confusión con este asunto. ¿Qué información es la que aporta realmente esta prueba? El PSA es una proteína, una molécula que ya la forma de manera natural la próstata. Entonces, todos los hombres tienen un nivel de PSA. Se estima que ese PSA tiene que ser normal hasta 3 o 4 nanogramos por mililitro. Bueno, nanogramos por mililitro es una cantidad ínfima de lo que sale en sangre, pero es importante detectarlo. No todo el mundo que tiene un PSA por encima de 4 tiene un tumor. Hay gente que tiene PSAs altos porque su próstata es grande y por lo tanto, como de manera natural la produce, pues a más grande, más producción de esa proteína. Pero para eso estamos nosotros y nuestras pruebas, para determinar si de verdad eso se debe solo al crecimiento o se debe a, que por eso lo usamos como marcador tumoral, a que si hay células de cáncer que se reproducen con más rapidez y tienen más actividad, también producen más PSA, que es lo que se pretende al hacer la analítica, detectar eso. Por lo que cuentas, Bárbara, un PSA elevado no significa necesariamente que tengas cáncer, evidentemente. No. ¿A partir de qué edad se recomienda empezar a revisar la próstata? ¿Dónde está el límite? El límite lo tenemos establecido en general en torno a los 50 años. Es verdad que si provienes de una familia de raza negra o tú eres de raza negra en sí o si ya tienes un antecedente en la familia de un tumor que se ha visto que es generado por genes que se heredan de manera familiar, se debe adelantar a los 40-45 años. Pero bueno, eso son cosas muy específicas que ya tienes que conocer que tu familiar tiene esa enfermedad para saber que tienes que hacer ese seguimiento. Estamos hablando de cáncer dentro de las jornadas Infosalud, en las que participan en esta ocasión la Asociación Española contra el Cáncer, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Zamora. ¿El cáncer de próstata suele dar síntomas en fases iniciales? No da síntomas, que es una de las cosas que muchas veces chocan a nuestros pacientes, que les decimos, bueno, pues te han detectado este PSA alto en la analítica, nosotros hemos hecho ese temidísimo tacto rectal que todo el mundo al principio hace, ¿no? Tiene miedo y luego ven que en realidad no es tanta cosa. Y puedes haber detectado o no algún nodulito y le dices, bueno, pues tenemos que hacer una biopsia, y mucha gente a veces se queda sorprendida y precisamente te dice eso, pues si yo no he notado nada. Efectivamente es que no se nota nada, esas células no hacen un abultamiento tal como para producir una sintomatología. Lo que te lo produce precisamente habitualmente son las células benignas, las que crecen, lo que decíamos antes, porque ya la próstata no encuentra sentido a su vida de formar el semen y se reproduce. Entiendo que todas estas pruebas tienen un objetivo, que es la detección precoz. Efectivamente. Y eso me imagino que para el desarrollo de la posterior enfermedad es importante. Sí, de hecho, no recuerdo hasta qué punto profundizamos el día de la charla, pero dentro de que nosotros podamos detectar un posible tumor de próstata, a veces esa detección es tan precoz que incluso no hacemos un tratamiento de inicio, sino que vamos haciendo un seguimiento, porque a lo largo de los años se ha visto que hay cambios tumorales tan pequeños en las próstatas que diagnosticamos que no dan problema inicial, sino que puede dar un problema a los 2 años, a los 5, a los 10, y vamos haciendo seguimiento de ese paciente para hacer el tratamiento en el momento en el que realmente lo va a necesitar, sobre todo para evitar efectos secundarios de los tratamientos. Entiendo, por tanto, que es determinante hacer un control para el diagnóstico, un diagnóstico a tiempo, y sobre todo para que el paciente o la persona a quien se le detecte ese pronóstico sea positivo de cara al futuro, ¿no? Sí, es importante, y sobre todo yo creo que es importante, una vez ya te has metido en la rueda,
no abandonarla. Es decir, es cierto que probablemente no haga falta hacer PSAs a todo el mundo, pero una vez te han hecho un PSA, yo he tenido pocos, pero algunos casos ya en mi experiencia profesional que a una persona le detectan un PSA ya bastante alto, lo mandan a una consulta, no viene y aparece 5 años después con varios puntos de metástasis porque no se ha hecho el diagnóstico cuando se tenía que hacer. Entonces, eso te da mucha pena porque dices, sí podía haber cogido a esta persona hace 5 años y a lo mejor no hubiera evolucionado así, pero otros han podido tener la suerte de que en 5 años no han desarrollado nada, con lo cual a veces es un poco la cuestión de incertidumbre. Vamos, Bárbara, con los tratamientos y los avances. ¿Cuáles son los que destacarías, los tratamientos actuales del cáncer de próstata? El cáncer de próstata se está siempre investigando sobre él, con lo cual siempre van saliendo cosas nuevas desde el punto de vista incluso de diagnóstico, que hay algunas pruebas radiológicas que casi en cada congreso te sale alguien que ha probado alguna cosa que parece detectar un poquito mejor, pues por ejemplo esto, si hay una metástasis en un ganglio chiquitito, que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero sí a la hora de operarlo para poder sacarlo, o ya una vez está establecida la enfermedad, poder detectar esas micrometástasis en otros sitios para que no se desarrollen muy rápido. Y en cuanto a tratamiento, también tenemos muchas medicaciones, sobre todo eso, para estadios un poco más tardíos, porque porque realmente cuando se diagnostica el tumor en fases iniciales, el tratamiento es o dar una radioterapia o hacer una cirugía y eliminar la próstata. ¿Cirugía? ¿Se pueden hacer cirugías robóticas? Uh-huh. Sí, de hecho las estamos haciendo en Zamora. Tenemos a 3 compañeros acreditados para ser cirujanos principales de este tipo de operaciones de próstata y estamos acreditados otros 2 a mayores para poder ser ayudantes, con lo cual estamos formando un equipo sólido que pueda mantener el tratamiento de cirugía robótica de próstata. ¿Y qué ventajas tiene esta técnica frente a otras? Tiene de ventaja la recuperación, que sobre todo con respecto a cuando se operaba abierto, cuando se abría la barriga para poder llegar hasta la zona de la vejiga y la próstata y eliminar esa próstata. Con respecto a la laparoscopia ha mejorado, pero ya poquito, porque ya la laparoscopia fue una gran revolución. De hecho, el robot se llama laparoscopia asistida por robot, porque en realidad es que te ayude a tú mandar las órdenes al robot y que el robot haga la laparoscopia, por decir de alguna manera, por ti, mientras tú estás sentado. El robot es el que realiza el movimiento fino interno, siempre controlado, tanto por el propio cirujano como por el ayudante. ¿Cómo afectan los tratamientos a la calidad de vida de un paciente? Ese es el kit de la cuestión de lo que decía antes de intentar retrasar esos tratamientos el máximo posible, porque decíamos que ya hemos dicho 2 cosas importantes con respecto a la próstata para esos efectos secundarios, que son: uno, que es el que fabrica el semen, con lo cual cuando yo hago un tratamiento sobre la próstata, lo más probable es que ese semen no salga, tanto si la he quitado completa como si le he dado una radioterapia, y el punto de que está en la salida de la vejiga. Entonces, para yo poder sacar quirúrgicamente esa próstata, tengo que cortar a nivel del cuello de la vejiga y tengo que cortar un trocito de la uretra, del conducto que saca la orina. Y luego eso se tiene que volver a unir. Esa unión no es igual en todo el mundo, porque los músculos que realizan como el diafragma de esa salida, el esfínter, no son iguales en todos y se pueden dañar, y por lo tanto, una vez se opera uno de la próstata, prácticamente el 100% de las personas el primer mes tienen pérdidas de orina que no pueden controlar, y una incontinencia. Lo habitual es que se recuperen, pero hay un porcentaje de gente que se queda con esa incontinencia. Luego tenemos otras operaciones para solucionarlo, pero de primeras tienen que estar 1 año valorando si de verdad esa incontinencia se queda o se soluciona. La prevención en medicina es una de las cuestiones más importantes y en las que los médicos incidís. ¿Cuáles son los hábitos que tendríamos que tener en cuenta para cuidar la salud prostática?
La verdad es que no hay una definición clara de qué es lo que puede prevenir o no. Ha habido estudios que dicen que comer tomate puede prevenir, por las sustancias beneficiosas para la salud que tiene el tomate. También es muy conocido por gente que a lo mejor lea un poco el efecto desinflamatorio de las pipas de calabaza, cosas así, pero claro, no te vas a atiborrar a pipas de calabaza, ¿no? O sea, es una cosa que es bueno, pues si lo quieres incluir en una ensalada, en la dieta o lo que sea, pues puedes incluirlo. Pero sobre todo yo creo que lo importante es beber agua en torno a 1,5 litros, 2 litros, ir al baño cada 2 o 3 horas, aunque no te lo pida el cuerpo, por decirlo de alguna manera, y eso nos va a ayudar a ir detectando, pues lo primero que decíamos antes, un síntoma que no esté relacionado con el tumor, pero sí con una próstata que crezca, y que eso pues pueda conllevar que ya te vayas haciendo unos seguimientos. Hablas de la alimentación, es una de las cuestiones que se apunta por parte de todos los ámbitos de la medicina. Otra es el ejercicio. ¿Hasta qué punto esas dos cuestiones, alimentación y ejercicio, influyen? Esos son puntos controvertidos con respecto a lo que es el cáncer de próstata, pero por ejemplo con respecto a lo que es el agrandamiento prostático benigno, que venimos llamando, eso ahí sí que es importante. De hecho, sí hay muchos estudios que tienen relación entre tener el síndrome metabólico, que serían estos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de colesterol, todo junto, y que esa próstata sea más grande. Eso sí está demostrado científicamente. Entonces, el estar activo físicamente, el tener controlada tu tensión, tu colesterol y tu diabetes, haría que probablemente tu próstata tampoco crezca desproporcionadamente. Como especialista, Bárbara, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a los hombres que evitan acudir a revisiones? Sí, ¿verdad? Pues al final lo que transmitimos siempre todos es un poco que hay que perderle el miedo a ir a un urólogo, que lo único que puede ocurrirte es que mejore tu calidad de vida con respecto a los síntomas de un agrandamiento de próstata. Y si además hay ahí un posible tumor que estuviese escondido, pues el detectarlo a tiempo siempre es mejor que agachar la cabeza y no descubrirlo, ¿no? O sea, que serían los dos perfiles de pacientes que podemos tener en ese sentido. Y para terminar, Bárbara, como último mensaje, ¿cuál sería la principal recomendación que darías para cuidar la próstata a largo plazo? A largo plazo, lo que estábamos diciendo, intentar no aguantarnos excesivamente las ganas de hacer pis, intentar hacer ejercicio, mantenernos hidratados y sí, efectivamente tener una dieta equilibrada. Todo eso nos va a ayudar para todo en el cuerpo, como hemos dicho ya antes, pero además para salud prostática también va a ser beneficioso. Bárbara Padilla, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Además de la doctora Bárbara Padilla, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en este podcast, en la charla titulada La salud prostática también importa, participaron el fisioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer, Alejandro Guzmán, y la psicóloga María Montejo. Gracias, lo primero, por acudir, y segundo, por crear este espacio en el que podamos compartir información sobre salud, autocuidado y calidad de vida. Yo me había centrado con esta introducción que ha dado nuestra uróloga Bárbara en la parte activa del paciente, sobre todo los factores que nosotros podemos modificar. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que cada uno estaremos en un punto. En la parte de ejercicio en el paciente oncológico sin diagnosticado cáncer, en el suelo pélvico en el sexo masculino también su importancia, tipos de ejercicios, y luego volveremos a incidir en la parte del estilo de vida. Lo que nos ha comentado Bárbara en la importancia de la detección precoz,
que la PSA no indica solo cáncer de próstata, puede haber otras inflamaciones que generen esa elevación y en la hipertrofia benigna de próstata. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de fisioterapia, en el ejercicio terapéutico. Iremos primero en el ejercicio general, en el paciente oncológico, esos cambios que han habido en la actualidad con la investigación que presentamos, y luego en el suelo pélvico. Aparte del ejercicio, existen otras variables igual de importantes: la nutrición, la psicología, que nuestra compañera María hablará después de factores de riesgo también mencionados de la uróloga, pero vamos a centrarnos en la parte de ejercicio, que eso, cada uno estaremos en un punto, y esas tres ámbitos, digamos que es lo que conforman o incluye dentro del estilo de vida, que se va a ver influenciado por factores contextuales y personales. ¿Qué factores podemos modificar? Los que hemos visto antes, a nivel de alimentación, la salud mental y la parte de ejercicio, el estilo de vida. Al final, lo que nos ha comentado que el mayor problema que tiene el cáncer de próstata o el cáncer relacionado en el suelo pélvico, que al inicio, en estadios iniciales, suele ser asintomático. Muchas veces la importancia de esos cribados de detección precoz, ¿vale? Y la relación médico-paciente, ya que el estar informado, buscar, digamos, una persona activa, informada y que disponga de herramientas, generamos mayor beneficencia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos detectarlo? Con los cribados. Los síntomas tardíos son, como la diapositiva que mostró la urologa, flujos de distinta composición, bajo flujo, orina intermitente, olor y textura, dolor óseo, zona de lumbar, cadera, pelvis, ¿vale? O sangrados atípicos. Pero lo que comentaba, al final, el cribado son recomendaciones que va por rango de edad, síntomas y historial de cada persona. Al final, según el diagnóstico, es muy importante tener en cuenta el tipo de célula cancerígena, el grado de Gleason, que es ver las células, cómo se diferencian de las células normales de ese tejido de próstata, en el que estamos hablando hoy actualmente, y valorar el índice de salud prostático. Al final veis que no se solo tiene en cuenta la PSA, sino existen otros marcadores, biomarcadores, que se tienen en cuenta para la salud prostática. Bien, y al final el cribado va a depender de antecedentes familiares, de los genes BRCA, BRCA1 o tipo 2, ¿vale? Y historial de sintomatología. Esto es importante porque el equipo médico va a orientar el tratamiento, pero a nivel de fisioterapia orientaremos el tipo de ejercicio adaptado al paciente, a su capacidad y sobre todo para tolerar el tratamiento y la mayor calidad de vida posible. Vale, ¿qué ocurre con el tratamiento oncológico? Que en el cáncer de próstata es el cáncer por la incidencia más estudiado, ¿vale? Junto con el cáncer de mama y con el cáncer de pulmón, y existen distintas vías de tratamiento. ¿Qué ocurre? Que el diagnóstico, como suele ser tardío, el tratamiento suele ser más agresivo. Muchos de ellos requieren terapia hormonal que afecta a nivel sistémico, a nivel muscular y óseo. Vale, y la respuesta luego es muy variable. Esto sobre todo se está relacionado con la resistencia que se puede generar en la terapia hormonal e ir modificando el tratamiento. Al final, este tratamiento oncológico, durante el proceso, vamos a ir como una montaña rusa en la que hay que ir adaptando y buscar actividad y ejercicio, que luego haremos una pregunta sobre ello. ¿Qué ocurre? Que al final, quimioterapia, inmunoterapia, cierto que los tratamientos actuales cada vez generan menos efectos secundarios, pero aunque, digamos, reducen los riesgos, pueden aparecer a nivel de efectos secundarios: suelo pélvico, incontinencias urinarias, los 4 tipos de esfuerzo, urgencia, de rebosamiento y mixta, incontinencias fecales, prolapsos, desplazamientos de órganos en la región del suelo pélvico y dolores de suelo pélvico, y también a nivel de alteraciones de la función sexual. Vale. ¿Qué ocurre? Que al final el manejo de estos efectos secundarios suele ser un trabajo interdisciplinar a nivel de nutrición, psicología, fisioterapia y farmacología. ¿Qué ocurre con la farmacología? Que hay que tener precaución con la interacción con otros medicamentos.
podemos tratar un efecto secundario, pero ese medicamento nos genera otro efecto secundario. A veces ocurre, un ejemplo claro, cuando nos pautan en ocasiones un paracetamol, puede generar luego un dolor intestinal. Al final, tener precaución y valorar. Pero al final lo importante es el trabajo interdisciplinar. Vale, y ahora vamos a centrarnos en la parte de fisioterapia. El ejercicio en el paciente oncológico ha cambiado bastante. La evidencia actual ha crecido exponencialmente, y también en el cáncer de próstata y ejercicio. Hace 20 años, en el paciente oncológico, cuando se diagnosticaba, bajaba la actividad, no podía casi realizar movimiento, y actualmente, con la investigación que tenemos, eso ha cambiado todo lo contrario, ya que se puede, digamos, adaptar el ejercicio a cada uno, ¿vale? Supervisado, y que disponga de herramientas para esa calidad de vida. En todas las fases, antes, en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento, antes de la cirugía y después del tratamiento. Y en los 4 estadios. En etapas avanzadas, con metástasis óseas o metástasis en otros órganos, también se puede adaptar. Al final lo que se busca es la mayor calidad de vida posible, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de ello. ¿Cuándo realizar ejercicio? Es frecuente, con la imagen que puso antes Bárbara de cuando nos diagnostican cáncer, bajemos la actividad. Va a depender de cada persona en el punto que estemos de capacidad funcional en el día a día. El diagnóstico, tenemos que intentar, si el paciente va con la orientación del tratamiento oncológico, va a recibir cirugía, preparar lo mejor a nivel de suelo pélvico, sabiendo qué tipos de dispositivo o si van a utilizar el Da Vinci, qué zonas van a ser afectadas, y trabajar sobre ello, que luego veremos la parte de ejercicios de suelo pélvico. El preoperatorio va a depender del tiempo que se disponga, 2, 4 semanas, depende. Muchas veces ocurre que se combina previamente quimioterapia, radioterapia, y luego se realiza la cirugía. Va a depender mucho de cada persona y se orienta. Pero lo más importante, se ha visto que si nosotros trabajamos a nivel de fuerza muscular, sobre todo a nivel de piernas y brazos, lo que conseguimos es esa fuerza prensil, esa fuerza de agarre que cada vez está más aplicándose. Se ha visto que con mayor fuerza reducimos riesgos de complicaciones después de la cirugía y menos tiempo de ingreso, ¿vale? Por eso la importancia de ir lo más preparado o mantener esa actividad si ya era una persona activa, para tolerar la cirugía y después el proceso oncológico, combinación con terapia hormonal, quimioterapia, inmunoterapia, vale. Y ahora, durante el tratamiento, es frecuente que es una montaña rusa, sobre todo con los ciclos de quimioterapia e inmunoterapia. Puede ser que un paciente, si tenemos 15 días de margen, una semana o 21 días, haya días que estemos más cansados, otros menos. Entonces ahí hay que adaptar los planes de ejercicio, intentar mantenerse activo y adaptarlo tanto ejercicios de suelo pélvico como en el paciente en global. Y luego el posttratamiento, que es lo que habitualmente conocemos como rehabilitación, ¿de acuerdo? Y donde hay mayor evidencia. Cada vez se está trabajando más en estas 3 primeras vías. Momento del diagnóstico, porque se ha visto ya que el ejercicio, aparte es una herramienta complementaria, tiene que formar de manera integrativa con el tratamiento médico. Luego, el preoperatorio, y durante el tratamiento, que el objetivo es mantener la masa muscular y las capacidades, y incluso se ha visto que se puede incrementar, que eso antes estaba en duda. Y luego surge la duda, ¿y con sonda? Que esto es habitual preguntarlo. Digamos que el ejercicio con sonda hay que adaptarlo. Al final la sonda es un cuerpo extraño que genera una inflamación. Si nosotros realizamos ejercicios de fuerza, como pueden ser las sentadillas o ejercicios de brazos, remos, son ejercicios funcionales. Mantenemos o trabajamos esa fuerza muscular sin que la zona de la sonda se vea afectada. Entonces, sí que hay que tener precaución con ciertos ejercicios, como a lo mejor puede ser los ejercicios de Kegel, que hablaremos de ellos, de suelo pélvico, que con sonda permanente no están indicados porque pueden generar irritación o más molestias. O la parte de la bicicleta, lo que comentaba la compañera Bárbara. Sí,
nosotros realizamos 20, 40 minutos, una hora de bicicleta y no hay molestias, no hay irritación, se puede aplicar. Pero si vamos por un terreno irregular o duramos más de 3, 4 horas con la bicicleta, eso al final genera una inflamación por la presión o los movimientos repetitivos. Por eso hay que adaptarlo. Pero se puede realizar ejercicios con sonda, con precaución y dado supervisado o dado pautas por un fisioterapeuta a nivel de las recomendaciones y tener precaución sobre la parte de la irritación. Y ahora, una pregunta. ¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico, digamos, que se compone tanto en hombres como mujeres de casi la mayoría, o sea, de los mismos músculos en la zona. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejido conectivo que hacen de base de lo que se conocía antes por Pilates como core, pero actualmente se conoce como región lumboabdominopélvica. ¿Y esto por qué hace referencia? Cualquier gesto que hagamos, ya sea levantar un brazo, levantarnos de la silla, van a participar esos 4 grupos musculares. La musculatura de la lumbar, ¿de acuerdo? Abdominales, diafragma y suelo pélvico. Ya sea en menos o más actividad, pero van a participar. Y el suelo pélvico se puede trabajar de manera específica, pero digamos que no se puede aislar un músculo a nivel de suelo pélvico. Se trabaja de manera grupal. Bien. Y al final, como hace de sostén de los órganos relacionados con las funciones genitourinarias, sexuales y anales, pues a esas alteraciones después de cirugías o tratamientos, incontinencias, prolapsos, alteraciones de la función sexual o el dolor. Y aquí, otra pregunta. ¿Son de verdad efectivos los ejercicios de levantar la mano? ¿Quién conoce los ejercicios de Kegel? Vale, que es de los más conocidos. Pensaba que iba a haber más gente. Vale, hipopresivos, pilates. Vale, vamos. Método 5P, que esto es bastante novedoso, que se aplica sobre todo también antes del embarazo, en mujeres embarazadas, y borlas chinas o conos progresivos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? De estos 5 se ha hecho estudios, se han comparado entre ambos, no se ha visto que ninguno sea mejor para trabajar el suelo pélvico. Va a haber unas pautas, que es lo que va a diferenciar de que unos pacientes respondan mejor con ejercicios hipopresivos, pilates o Kegel. ¿Qué es lo más importante? La adherencia, la ejecución y la motivación de mantener los ejercicios. ¿De acuerdo? Al ser musculatura y tejido conectivo, los ejercicios de suelo pélvico se pueden hacer diarios. Y es importante, ¿por qué? Porque participan en cualquier gesto que hagamos en el día a día. Lo más orientado de los ejercicios es no solo trabajar tumbados o sentados los ejercicios de Kegel, que se convierten así para valorar, sino adaptarlo a cuando aparece esa incontinencia, ese prolapso y poco a poco la progresión, que es lo más importante junto con las otras 4 variables que hemos comentado. Kegel es, digamos, el único de estos 5 tipos que contrae el suelo pélvico de manera específica. Hipopresivos, pilates, método 5P. El método 5P, para el que no lo conozca, que es verdad que eso ha surgido así, es un tronco a la mitad que colocamos los pies encima y al trabajar la estabilidad y ciertos ejercicios, trabaja el suelo pélvico. Hipopresivos y pilates se basan en la respiración y al final tienen efecto indirecto en el suelo pélvico. Y las bolas chinas o conos progresivos es más a nivel hospitalario porque requiere de muy buena esterilización y aparte de bastante ajuste de cargas porque generan bastante fatiga. Kegel puede ser una herramienta, pero no todos los ejercicios deberían estar orientados. Si nosotros hacemos las recomendaciones de Kegel, todos los que estamos aquí, sería como lanzar 10 veces a la diana. ¿Cuántas veces acertaríamos? 2, 3 veces. La probabilidad. Al final hay que adaptarlo a cada punto y en el momento que estamos. Lo que sí ha surgido y se utiliza mucho en fisioterapia es el método Perfect. Evalúa el suelo pélvico, tanto la fuerza, la resistencia, la fatiga y tiene una herramienta para valorar la capacidad del paciente de contracción-relajación, que se aplica bastante para la incontinencia de urgencia. Al final no se ha visto que ningún ejercicio sea mejor. Hay que adaptarlo a cada momento y esas son las claves para el ejercicio de suelo pélvico. Ejecución, contracción, relajación, ¿vale? Es tan importante saber contraer el suelo pélvico como saber relajar la musculatura, ¿de acuerdo? El no descansar en los ejercicios puede generar más fatiga,
puede haber más síntomas de incontinencia, dolor. La musculatura del glúteo, abdominales y aductores no es musculatura de suelo pélvico, ¿vale? Que quede claro que cuando hagamos ejercicio de suelo pélvico y activamos esa musculatura, es musculatura externa, no es el suelo pélvico. La progresión de los ejercicios es una parte fundamental, como en todo tipo de ejercicio, buscar que el ejercicio cueste, como en el ejercicio global, en el paciente. No hay que hacer ejercicios de alta intensidad ni de alto rendimiento, ni los ejercicios que estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados a una actividad, como puede ser caminar 1 hora, sí que es saludable, mantiene la capacidad, pero si queremos trabajar, tenemos que buscar que esa intensidad cueste un poco. Y luego está la clave del ejercicio del suelo pélvico, la adherencia y la motivación, porque al final los efectos se pierden más rápido que se recupera y es muy importante tener constancia y trabajarlo durante tiempo. Pregunta para reflexionar. ¿Mantenerse activo o hacer ejercicio? ¿Cuál creéis que puede ser mejor? Que levante la mano los que crean mantenerse activo. Vale. ¿Y hacer ejercicio? De acuerdo. Eso es, he oído ya. Lo ideal sería las ambas. Cada uno vamos a estar en un punto, ¿de acuerdo? En el que a lo mejor por el tratamiento estamos muy fatigados o los primeros días o después de la cirugía y mantener. O realizar los ejercicios de suelo pélvico si estamos muy fatigados o las neuropatías. Pero si paciente está recibiendo tratamiento, tenemos que intentar al menos combinarlo con ejercicio 2 días. Va a depender en qué punto estemos. Si hay mucha fatiga, se opta a veces por el ahorro energético. Distribuir actividades durante el día. Hay que hacer una balanza. Si yo hago la sesión de ejercicio media hora, pero en el resto del día estoy parado, sentado, porque estoy fatigado o me encuentro en malestar, ¿qué ocurre? Que la balanza pesa por el tiempo sentado, en el sedentarismo. Pues lo que tenemos que intentar es pequeñas dosis de actividad que se van acumulando y esa balanza se compensa, sobre todo para evitar la pérdida de masa muscular, que se ha visto que es un factor muy importante para ayudar a tolerar el tratamiento, mayor tiempo de recuperación, ¿de acuerdo? En los ciclos o en la terapia de tratamiento. Y también se ha visto una herramienta integrativa durante el proceso oncológico. Y luego está la exposición gradual. De acuerdo que esto se utiliza mucho en el suelo pélvico. Si hay una actividad que puede ser levantarnos del sofá o bajar escaleras y hay incontinencia o hay prolapsos o hay dolor, pues lo que se orienta es ir poco a poco adaptando a llegar a ese de manera específica, de manera general a manera específica. Y un poco esto es el final. Al final el objetivo de estas charlas es tener pacientes activos, informados, ¿de acuerdo? Y que tengáis herramientas para el día a día, ¿de acuerdo? El mejor tratamiento que existe es una buena prevención, por eso la relación médico-paciente es súper importante, la parte de salud mental, nutrición, ejercicio, que conforman el estilo de vida, se ha visto que es algo que tenemos que integrar más para mayor calidad de vida y tolerancia del tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención y ahora paso a mi compañera María. Yo me llamo María, soy psicóloga de la asociación y me voy a centrar un poco en la parte emocional, que a veces es la gran olvidada. Hablamos siempre de la parte médica de la recuperación, pero es verdad que todo tiene un impacto a nivel emocional. Antes de empezar con esta parte, sí que estáis viendo durante la tarde que estamos dando como mucha importancia a la prevención. Siempre decimos que hay 3 tipos de prevención. Una prevención primaria, que es todo lo que nosotros podemos hacer para evitar. Por ejemplo, en el tema de cáncer, lo único que podemos hacer, o una de las cosas que podemos hacer para evitar el cáncer, pues es, por ejemplo, echarnos crema solar, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio físico, seguir lo que llamamos nosotros el Código Europeo contra el Cáncer, todo el tema de vacunas, no fumar, el alcohol también, ¿no? Hay una parte que llamamos prevención secundaria, que son todos esos programas de cribado que podemos hacer, que como bien nos decía Bárbara, el PSA no es un programa de cribado como tal, pero sí que puede ayudar un poco al diagnóstico.
Realmente programas de cribado tenemos en cáncer de mama y sobre todo en cáncer de colon el test de sangre oculta en heces, que seguramente pues les llegue la carta para hacerse, lo que a veces no le hacemos caso, pero es súper importante hacerse este tipo de revisiones. Y en el caso de las mujeres también, pues del cuello uterino por la prueba ginecológica. Y luego lo que llamamos ya prevención terciaria ya serían todos los tratamientos que nos ha contado Bárbara esta tarde. No me voy a detener en esto porque ya lo hemos hablado, pero ¿qué pasa cuando tenemos que realizarnos pruebas, ¿no? Porque el otro día hablaba yo con Manolo Fraile, que es un responsable de primaria, y me decía, ¿qué pasa? Que los hombres parece que le cuesta todavía participar en los programas de cribado y no sabemos si es por el género o por qué. Pues a veces puede aparecer pues esa incertidumbre, miedo a veces a la prueba. Nos decía Bárbara antes, ¿no?, que hay que hacer un tacto rectal. A veces esto nos puede dar también vergüenza, a desnudarnos, a que nos hagan este tipo de prueba, incluso a veces ese miedo a ver si estoy bien y me van a sacar algo, que esto es una frase como muy típica, ¿no? O sobre todo ese miedo a ese posible diagnóstico o a los efectos secundarios. Cuando existe un problema, cuanto antes lo abordemos, mucho mejor. Y es verdad que el miedo tiene esa función de paralizar, de frenar, y es importante, bueno, pues a veces hacer las cosas con miedo también. En el caso de que exista un diagnóstico, pues puede haber tantas reacciones emocionales como personas. A veces vamos a estar en shock, sobre todo en esos primeros momentos. A veces vamos a tener un momento de negociación. Bueno, voy a hacer esto a ver si es un falso error o algo así. A veces tenemos enfado con el mundo, con la gente que nos ve. Otras veces estamos como con esa sensación de incredibilidad de se tienen que haber equivocado, esto no me puede estar pasando a mí. Otras veces nos aislamos porque no queremos que nadie nos pregunte nada. Otras veces tenemos culpa a lo mejor por no haber ido antes al médico o al especialista si hemos notado los síntomas previamente. Suele aparecer también ese periodo de tristeza que normalmente suele corresponderse al momento que ya somos conscientes de lo que nos está pasando. Todas estas reacciones, o incluso algunas que no están aquí, serían normal porque somos personas y las personas sentimos cosas porque estamos vivas, ¿no? Algunas veces, yo siempre pongo esta diapositiva porque me parece también importante como amigos o familiares cómo podemos acompañar la emoción, porque muchas veces tenemos como soluciones mágicas, ¿no? De, pues tú lo que tienes que hacer es no preocuparte, pues lo mejor sería que te distrajeras, bueno, no te preocupes y ya verás cómo no es nada, ¿no? Y esto, que es todo lo contrario a escuchar, muchas veces lo que hacemos es que minimizamos la emoción que tiene la persona, y esto, en vez de sentirse comprendido, muchas veces lo que siente la persona es que no me están entendiendo o que no estoy recibiendo lo que yo necesitaba, que simplemente es un desahogo, una parte, ¿no?, de alguien que tengo confianza a lo mejor como para contárselo, simplemente que esté conmigo y me escuche, ¿no? A veces simplemente cosas que podemos hacer es ofrecer apoyo concreto, ¿no? Pues a lo mejor acompañarla a consultas o llevar comida, y siempre tenemos que respetar el ritmo de esa persona, porque a veces yo paso por la planta de cirugía y a veces me cuentan las mujeres, dice, es que yo no se lo he contado a nadie porque todavía no estaba preparada para decirlo, ¿no? Y a mí me parece respetable porque a veces quieren evitar que la gente le escriba el día antes de la intervención o que le escriban continuamente a ver cómo se encuentra, porque eso le puede poner más nervioso. Incluso a veces también la discreción. Si alguien ha tenido la confianza para contarnos esto, que tiene una enfermedad o que está preocupado por algo, pues no contárselo a las personas que están nada más que nos encontremos, contárselo, porque al final es su información, no la nuestra, ¿no? Y evitar también esas preguntas a veces indiscretas de qué te van a hacer o qué te han hecho o te ha pasado esto, tienes tal síntoma. Y incluso, bueno, pues a veces si no nos contesta, pues lo que decíamos, respetar un poco ese espacio un poco de esa persona. Como apuntaba antes Bárbara, a veces durante la cirugía pues hay alteraciones vasculares o de nervios, puede haber cambios hormonales. Puede haber también, ¿no?, pues que aparezca ese miedo, esa vergüenza, esa inseguridad o esa presión, ¿no? Porque a veces pues puede aparecer la disfunción eréctil, incluso a veces
tiene que ver con esta parte más funcional, pero a veces también la disfunción puede verse a esa ansiedad anticipatoria, ¿no? El concepto que cada persona a veces tiene de la sexualidad es distinto. Luego vamos a ver que la sexualidad no solamente es una erección o el coito, sino que hay muchas más cosas. Y a veces el que haya un cambio en esta parte, que es una parte importante, pues puede aparecer que, como decía, haya esta preocupación y esa misma ansiedad pueda dificultar incluso el que se pueda haber esa erección. ¿Qué podemos hacer si surgiera un poco este problema? Pues a veces descubrir nuevas formas de darse a uno mismo y de recibir placer, y a veces también plantearnos esto, ¿no? ¿Qué sentimos cuando a lo mejor no se puede tener esa erección? ¿O qué dificultades tengo? Si hablo con la pareja sobre esto que me preocupa o en cambio lo evito, ¿no? Es muy importante el tema de comunicación con el entorno, sobre todo con la parte más cercana, incluso también con los propios especialistas, porque a veces, pues como decíamos, hay medicación que se puede poner, hay cosas que pueden solucionarse, pero no podemos buscar ni en el ChatGPT, ni en Google, ni en ninguna plataforma de estas, porque al final no tiene que ver a lo mejor con lo que yo necesito, y sobre todo no podemos automedicarnos, ¿no? Incluso lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué parte es importante, ¿no? ¿Qué pasa si no hay un coito como tal? Y si incluso conozco mi cuerpo, conozco esas zonas que son erógenas, y qué otras formas puedo hacer para dar y para recibir placer. Como os decía, hay muchas emociones distintas y hay que dar espacio a esas emociones también, conocerlas y aceptarlas, porque todos tenemos distintas emociones en distintos momentos. Seguramente hoy, a lo largo de su día, hayan sentido momentos de alegría, momentos a lo mejor de estar más tristes, momentos a lo mejor de estar más ilusionados, momentos de muchas emociones. Como os decía antes, la parte de sexualidad, la sexualidad no solamente es el coito, que como veis ahí es un circulito más, sino que pues es desde el deseo, desde la fantasía, desde el género, lo que entiende cada uno por placer, lo que es la intimidad, también la identidad sexual. Es un conjunto de muchas cosas, y a veces el tipo de cirugía que nos hacen, bien por este proceso o por otros, tenemos que volver a explorar un poco esta parte para conocer el cuerpo y para poder saber un poco qué cosas pueden afectar, porque no solamente es la parte biológica, sino también es esa parte psicológica, ¿no? A veces, como decíamos, no sé cómo decirlo sin que suene un poco raro, ¿no? Pues esa expectativa que tengo de cumplir hacia la otra persona, todo esto pues puede influenciar y, como decíamos, anticipar un poco todas estas sensaciones. Nosotros desde la asociación tenemos distintos recursos. Uno de ellos es el de psicología, y a veces cuando aparecen problemas, pues bueno, sobre todo escuchamos a la persona, hacemos una valoración, y en el caso, por ejemplo, de la disfunción, hacemos también un tratamiento que muchas veces pues tiene que ser conjunto con urología y con fisioterapia, porque al final el tratamiento multidisciplinar es lo que hace que todas las personas pues puedan tener mejor calidad de vida, como decía mi compañero. Dentro de los servicios que tenemos dentro de la asociación, tenemos este servicio de información, que tenemos ese teléfono que es 24 horas, 900-100-036, que tenemos videoblog, tenemos muchos materiales de guías hechos por profesionales, y este teléfono, pues cualquier consulta, cualquier duda que podamos tener, coge una compañera, hace como una especie de triaje y nos deriva un poco al especialista que necesite. Tenemos este servicio, como decía, de atención psicológica, que hacemos tanto para el paciente como para el familiar en cualquier momento del proceso. Tenemos también el servicio de atención social, pues tenemos recursos sociales, material ortoprotésico. A veces los pacientes tienen que venir a tratamiento y le facilitamos el alojamiento cuando están en zonas lejanas. Tenemos un servicio de atención jurídico-laboral, que este servicio, pues muchas veces las personas están en tratamiento activo, están en edad laboral, y a veces pues supone una baja, y si hay problemas a lo mejor en la incorporación o en la adaptación al puesto, pues es un poquito para eso. Y tenemos lo que llamamos el servicio de atención sanitaria, que englobaría todo lo que no es ni atención psicológica ni atención social, que estaría el servicio de fisioterapia, tenemos un servicio de nutrición, tenemos la parte de logopedia, que es online, pero la tenemos.
Y luego pues toda la actividad que tenemos de vida saludable, de actividad física. Alex hace también ejercicio terapéutico. Y luego tenemos una parte muy importante que es el servicio de acompañamiento a través del voluntariado, que hace voluntariado testimonial, hace voluntariado de acompañamiento en el hospital, hace la sustitución del cuidador primario, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues para terminar, agradecer de nuevo a Bárbara. Gracias, Bárbara, por hacer el esfuerzo y conectarte con nosotros. Gracias a María y a Alex por acompañarnos. Y gracias a todos por su asistencia y por pasar este ratito con nosotros. Muchas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.